Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la contaminación del suelo. Esta charla se está dando gracias a profesores capacitadores de la organización de Progresemos Juntos. Y bueno, mi nombre es Jean Brian Coral Valles. Y ahora vamos a empezar con la charla. Permítame un momento. Ok, para entender un poco vamos a hablar de recurso, ¿no? Que hoy día vamos a tocar, que es el suelo. Bueno, el suelo es un componente esencial del ambiente en el que se desarrolla lo que es, como nosotros conocemos lo que es la vida, ¿no? A veces no le damos mucha importancia a lo que es el suelo porque, bueno, no nos preocupamos directamente de las consecuencias que puede tener en el ambiente. Es por ello que vamos a definirlo, como ya indicamos, que es un componente esencial del ambiente. Y en este se va a desarrollar lo que es la vida. Este es vulnerable, de difícil y, bueno, larga recuperación, ya que este va a tardar entre miles a cientos de miles de años en volver a formarse. Y es de extensión limitada, por lo que se considera un recurso natural no renovable. Este recurso se utiliza directamente para fines muy diversos, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, ganadería, extracción de minerales y de materiales también para la construcción, soporte para las, no sé, para las edificaciones, eliminación de residuos, o para actividades, ¿no? Como de los mismos seres humanos, de ocio y de recreo, y algunas otras. En ese sentido puede decirse que el suelo provee importantes funciones ambientales, dentro de las cuales destacan, ¿no? Lo que es el sustento de alimento para las plantas, también almacena lo que son nutrientes, posee y alberga lo que son materia orgánica proveniente ya sea de restos de animales, vegetales. O también es el hábitat, ¿no? De diversos organismos que transforman lo que es la materia orgánica que está presente en ese tipo de suelos, ¿no? Y así tenemos muchos otros factores, ¿ah? Que lo hacen directamente esencial para el desarrollo de los ecosistemas, de los cuales nosotros formamos parte, ¿no? Las actividades económicas, especialmente como la agricultura, por ejemplo, están haciendo un uso cada vez más intenso del suelo, empleando en lo que son, por ejemplo, insumos como plaguicidas o fertilizantes, ¿no? Con el fin, bueno, de obtener alimentos o materias primas para la elaboración de lo que son sustancias químicas como biocombustibles, por ejemplo. Igualmente hay otras actividades productivas también usan de manera intensiva lo que es este recurso. ¿Y qué está causando esto, no? Que está conduciendo a una degradación muy creciente del suelo, así como una pérdida de lo que es, que ya no se puede recuperar, ya que este es un recurso no renovable. El uso inadecuado directamente de ese recurso trae como consecuencias, por ejemplo, ¿no? La imposibilidad de hacer un uso óptimo del suelo en la agricultura, en la ganadería, en la recreación. Eh, por eso en varios países se crea lo que son políticas públicas, estrategias de regulación, que van a permitir que disminuyan el impacto ambiental negativo que se produce directamente sobre el suelo. Estas consecuencias, bueno,
se ven de actividades, ¿no? Diversas, ya sea en procesos productivos, en una misma industria, ¿no? En una empresa que contamina este recurso, o por sectores no económicos también. Bueno, esta charla mayormente se centra, ¿no? En ello, en crear una conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales presentes en el medio y de respetar lo que es nuestro recurso como el suelo, al cual a veces no le damos la importancia debida. Es por ello que, bueno, en esta parte, ya conociendo un poco más del suelo, vamos a explicar qué es la contaminación del suelo, ¿no? Bueno, aunque la mayoría de los contaminantes tienen directamente un origen antropogénico, es decir, que lo causamos nosotros mismos, los seres humanos, algunos contaminantes pueden, no sé, ocurrir naturalmente en los suelos como componentes de minerales o pueden ser tóxicos en concentraciones altas, ¿no? La contaminación del suelo no puede ser evaluada directamente o percibida visualmente, convirtiéndola en un peligro, podríamos llamarlo oculto, ¿no? Aunque la mayoría de los contaminantes tienen origen, como ya indicaba anteriormente, que nosotros mismos los causamos, algunos contaminantes pueden ocurrir naturalmente en los suelos como componentes de minerales y pueden ser directamente también tóxicos en concentraciones altas. Con frecuencia, lo que es la contaminación del suelo mm, no puede ser directamente percibida visualmente. Es por ello que la cantidad y diversidad de contaminantes se encuentran en constante incremento a causa del desarrollo hoy en día, por ejemplo, agroquímico, industrial, por las empresas, por el consumismo mismo de nosotros, ¿no? Es por ello que se está comenzando a contaminar este recurso. Lo que es la diversidad y la transformación de los suelos por la actividad ya sea biológica de los componentes, tanto orgánicos, en diversos, mm, en diversos estados, ¿no? Hacen que los estudios de suelos puedan identificar contaminantes, estos contaminantes sean complejos y costosos. Bueno, directamente los efectos de la contaminación del suelo también dependen de las propiedades de este, ya que controlan lo que es la movilidad o la biodisponibilidad, ¿no? Y tiempo de residencia, o sea, tiempo en que permanecen los contaminantes en este suelo, ¿no? Es por ello que, como ya mencionaba anteriormente, la industrialización, por ejemplo, también la minería, intensificación de la agricultura. ¿A qué me refiero con intensificación de la agricultura, no? Que explotan mucho este recurso. Explotan y no lo dejan descansar. Es como que siembran y siembran, echan plaguicidas, no dejan descansar este recurso. Y al no dejar de descansar este recurso se contamina y al final él se va a perder. Estos han dejado lo que es un legado de suelos contaminados en todo el mundo. Desde la expansión urbana, el suelo ha sido utilizado como vertedero de desechos sólidos y líquidos, como lo estamos viendo en la imagen, ¿no? Se considera también que una vez enterrados y fuera de la vista, los contaminantes no representarían riesgo alguno para la salud humana o el ambiente y que de alguna forma van a desaparecer, por ejemplo. Así piensa la gente, ¿no? Ah, bueno, ya los tiramos y algún día van a desaparecer y ya está. Pero no es así, ¿no? Directamente las principales fuentes de contaminación del suelo somos nosotros, los seres humanos, es una contaminación antropogénica, lo que resulta en la acumulación de contaminantes del suelo que ya puedan causar lo que son niveles preocupantes. Bueno, acá tenemos el número de publicaciones científicas sobre la contaminación del suelo, ¿no?
vemos cómo ya le están dando un poco más de importancia en esta fila, en esta columna, disculpe, vemos sobre el número de publicaciones y en esta fila vemos el número los años, ¿no? En que han sido publicados. Por ejemplo, en 1999 habían 67, 600 publicaciones aproximadamente, ¿no? Y así cada año han comenzado a subir las publicaciones y eso es gracias a la conciencia, ¿no? De la importancia de la contaminación del suelo. Está creciendo alrededor del mundo, lo que va a conducir a un aumento en lo que es la investigación sobre la evaluación, sea remediación de la contaminación del suelo. Por ejemplo, la Carta Mundial directamente del Suelo, que fue revisada, recomienda que los gobiernos nacionales pongan lo que es en marcha regulaciones sobre contaminaciones del suelo y tanto así la limitación de la acumulación de contaminantes, más allá directamente de los niveles establecidos, con el fin de que vamos a garantizar lo que es la salud y el bienestar de los humanos, ¿no? Bueno, también se indica, ¿no?, a los gobiernos facilitar pues, la remediación de suelos contaminados. ¿A qué me refiero con remediación, no? Que un suelo contaminado se pueda volver a usar, que esos contaminantes puedan desaparecer de ese tipo de suelo o puedan disminuir. Y así protegeríamos, ¿no?, lo que es la salud de los humanos y el ambiente. Por ejemplo, la contaminación del suelo ocupó el primer plano directamente en la quinta asamblea de la Alianza Mundial por el Suelo. A ver, un momento. Bueno, recientemente la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas adoptó una resolución que requiere de acciones que sean aceleradas, que sean colaborativas, para abordar y manejar, ¿no?, la contaminación del suelo en directamente en lo que llamamos el desarrollo sostenible. Entonces ya vemos que poco a poco comienzan a darle más importancia a lo que es el suelo, ¿no? Y acá vamos a hablar sobre contaminación del suelo. Vamos a hablar sobre dos tipos de contaminación del suelo, ¿no? Una que es origen puntual y otra que es origen difuso. En esto, como se ha mencionado anteriormente, puede resultar tanto de actividades planeadas como tal vez involuntarias. Estas actividades pueden incluir la introducción directa de contaminantes en el suelo, así como procesos ambientales complejos que pueden llevar a una contaminación indirecta del suelo a través del agua, por ejemplo, o de la disposición atmosférica, ¿no? Por ejemplo, de los vientos, ¿no? El aire comienza a llevar contaminantes a otro suelo. Es por ello que en las secciones, en la PPT siguiente, vamos a hablar lo que son los diferentes tipos de contaminación del suelo. Vamos a recalcar primero que tenemos la contaminación puntual. Por ejemplo, las actividades antropogénicas representan, como ya indicaba, las principales fuentes de contaminación. Entre los ejemplos que puedo dar, por ejemplo, antiguas fábricas, la eliminación inadecuada de desechos y aguas residuales, vertederos no controlados. ¿A qué me refiero con vertederos no controlados, no? Por ejemplo, los residuos que nosotros botamos, la basura que nosotros botamos, van directamente a veces a zonas donde no hay ningún control, donde tu basura se deposita en ese tipo de suelo, en ese tipo de zona, y como no hay ningún control, van comenzando a depositarse, y ahí se pierde la basura y comienzan a contaminar ese tipo de suelo. Entonces, esos son llamados vertederos, pero no hay ningún control, no hay ninguna legislación que pueda actuar en ello.
no sé, aplicaciones excesivas también de agroquímicos, como ya hablábamos en lo que son en la industria de la agricultura, derrames de muchos tipos de petróleo, por ejemplo, como vemos en la imagen. También las actividades como la minería o la fundición que se realizan, no sé, usando normas ambientales pobres, ¿no? O sea, normas ambientales que directamente no ayudan en nada al suelo. Son también fuentes de contaminación por metales pesados en muchas regiones del mundo. Otros ejemplos, ¿no? De contaminación puntual son los hidrocarburos, ya sea aromáticos, los metales tóxicos, relacionados siempre, como lo vemos en la imagen, al petróleo, ¿no? Los, por ejemplo, las filtraciones, ¿no? De instalaciones de tanques de Groenlandia, lo que causaron que los niveles de hidrocarburos aromáticos y metales tóxicos, por ejemplo, excedieran los criterios de lo que es la calidad ambiental de en Dinamarca. La contaminación que estamos hablando, la puntual, es muy común en las zonas urbanas, la verdad. Los suelos que están adyacentes a las carreteras presentan lo que son altos niveles de metales pesados, hidrocarburos aromáticos y entre otros contaminantes, ¿no? Por ejemplo, los vertederos antiguos, como ya hablaba, o que son ilegales, en los que los desechos no son eliminados correctamente o de acuerdo a su toxicidad. Por ejemplo, no sé si ustedes van a eliminar una pila o una batería, tiene metales tóxicos. Y si ustedes lo botan sin ningún cuidado, sin, por ejemplo, reciclaje ante ello, estos van a terminar contaminando con esos metales que contiene la batería, por ejemplo, el suelo. Y acá tenemos lo que es la contaminación del suelo, ¿no? Puede ser causada por un evento específico o una serie de eventos, ¿no? Dentro de un área determinada, en los cuales los contaminantes son liberados al suelo y la fuente de identidad de la contaminación son fácilmente identificados. Y acá tenemos lo que es la contaminación difusa. Esta se presenta donde la emisión o la transformación y podemos llamar dilución de contaminantes en otros medios ha ocurrido previamente, ¿no? A su transferencia en el suelo. La contaminación difusa implica el transporte de los contaminantes a través del sistema, ¿no? De, por ejemplo, de aire o de agua, ¿no? Primero se contamina, por ejemplo, el agua lo lleva hasta el suelo ese contaminante que va a transportar el agua se implanta en el suelo. O directamente también en el aire, ¿no? Por lo tanto, es necesario realizar análisis complejos que involucren a estos tres compartimientos, no tanto agua, aire y suelo, ¿no? A fin de evaluar adecuadamente este tipo de contaminación. La contaminación difusa es difícil, es muy difícil de analizar y puede ser difícil también de rastrear, de delimitar lo que es su extensión espacial. Muchos de los contaminantes que causan la contaminación difusa pueden estar involucrados, no, disculpen, muchos contaminantes que causan lo que son, disculpen, la contaminación puntual, que ya vimos hace rato, pueden estar involucrados directamente en la contaminación de lo que es la difusión, ya que su destino en el ambiente no se ha comprendido bien. No, por ejemplo, si se contamina el agua y esta agua viene de otra zona y llega hasta este suelo, directamente va a afectar los contaminantes al suelo, pero no vamos a saber directamente de dónde vienen estos contaminantes o de qué son, porque esta agua lo ha traído, o como en el aire, ¿no? Estas partículas lo trae el aire, depositan en el suelo y no sabemos cómo cómo podemos adquirirlo, cómo podemos directamente verificarlo, ¿no? A ver, un momento. Bueno, vamos a hablar directamente de fuentes de los contaminantes del suelo. Como hemos mencionado, fuentes geogénicas naturales.
como dice su nombre, ¿no? Que son naturales, o sea, no hay una intervención del ser humano. Diversos materiales del suelo son fuentes naturales de ciertos, o sea, tienen ciertos metales pesados y otros elementos como los llamados radionúclidos. Y estos pueden ser o pueden estar presentes formando un gran riesgo para el ambiente, ¿no? Y la salud humana cuando están en concentraciones muy elevadas. La contaminación también por arsénico es uno de los principales problemas ambientales en todo el mundo. Fuentes naturales, ¿no? de arsénico incluyen, por ejemplo, ¿no? como vemos en la imagen, erupciones volcánicas o la meteorización de minerales que contienen arsénico o ya sea en yacimientos minerales, ¿no? A veces en zonas mineras, pero son del mismo suelo, son de forma natural. O también en zonas mineralizadas, ¿no? Naturalmente, formadas por la meteorización de rocas como contenido de sulfuros. Y tenemos las fuentes de los contaminantes del suelo, o sea, fuentes antropogénicas, o sea, donde interviene lo que es el ser humano. Acá tenemos siglos de actividades antropogénicas han resultado en un problema generalizado de contaminación del suelo en todo el mundo. Las principales fuentes antropogénicas de contaminación del suelo son los químicos usados o producidos, ¿no? Como ya mencionaba anteriormente, de las actividades industriales, desechos domésticos, municipales, incluyendo lo que son las aguas residuales, los agroquímicos en la industria de la agricultura, los productos derivados. Estos químicos son liberados del ambiente, ¿no? Accidentalmente. Por ejemplo, los procedentes de derrames de petróleo o de la lixiviación desde los vertederos o intencionalmente como sucede en lo que es el uso de fertilizantes y plaguicidas, ¿no? Mm, por ejemplo, aguas que están contaminadas y que no son tratadas. A veces se vierten directamente al suelo o la aplicación de suelos de lodos, ¿no? de depuradores. Y acá vemos, ¿no? en la imagen, ¿no? Residuos industriales, eliminación de residuos, por ejemplo, de desechos radioactivos, los de aguas residuales, aguas contaminadas. Tenemos también residuos domésticos municipales, la atmósfera, ¿no? Como ejemplo la lluviosidad, que más adelante van a ser explicados cada uno de ellos, pero esto solamente es por mencionar. En las fuentes antropogénicas tenemos las actividades industriales, como indicamos. El rango de químicos utilizados en este tipo de actividades es muy amplio y causa un gran impacto en el ambiente. Las actividades industriales liberan contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo, o sea, no solamente directamente al suelo, sino a los tres tipos que estamos hablando, ¿no? Los contaminantes gaseosos, como ya mencionaba anteriormente, los radionúclidos son liberados a la atmósfera y pueden ingresar al suelo directamente a través de lo que llamamos lluvia ácida, ¿no? Las antiguas áreas industriales pueden ser contaminadas por el almacenamiento incorrecto de químicos o la descarga, ¿no? Como vemos en esta imagen directa de desechos al suelo, al agua también y a otros fluidos usados. Para, por ejemplo, esto se hace mayormente para lo que es enfriamiento en las plantas de energía de estas mismas industrias o muchos otros procesos industriales. Pueden ser descargados en ríos, lagos, océanos, suelos, ocasionando contaminantes térmicos, arrastrando metales pesados, cloruros que afectan la vida acuática o también en el suelo. O sea, no hay cuando no hay ningún control, las industrias, bueno, comienzan a verter sus
sus residuos así, ¿no? Como vemos en la imagen, sin ningún protocolo. Por otro lado, tenemos también lo que es la minería, ¿no? Ha tenido lo que es un gran impacto en el suelo. Y no solo en el suelo, ¿no? También en el agua, en la biota. Y esta minería es desde la antigüedad, ¿no? Pueden encontrarse muchos ejemplos directamente que están documentados de suelos fuertemente contaminados por las actividades mineras. Esto sucede porque la fundición de metales para separar los minerales ha introducido muchos contaminantes al suelo. Las instalaciones mineras y de fundición liberan enormes cantidades de metales pesados y otros elementos tóxicos al ambiente. Y no solamente al ambiente, sino al ser humano, ¿no? A la salud. Estos persisten durante periodos prolongados. mm, Diciéndolo de otra forma, están mucho tiempo en este recurso. También tenemos fuentes antropogénicas, ¿no? Como las infraestructuras urbanas o de transporte, y generación y eliminación de desechos y aguas residuales. Si nos enfocamos directamente en las infraestructuras de transporte, el desarrollo generalizado de lo que es la infraestructura como viviendas, carreteras, vías férreas ha contribuido en lo que es considerablemente lo que es la degradación ambiental. Sus efectos tienen efectos negativos, y esto sí es más evidente, ¿no? En lo que es el suelo. Son, por ejemplo, el sellado del suelo, la ocupación del territorio. Además, estas conocidas amenazas para el suelo, otro de los principales impactos de las actividades de infraestructuras, como ya mencionábamos, es la entrada en los suelos de diferentes contaminantes. A pesar de ser una gran amenaza, la contaminación del suelo por actividad de infraestructura ha recibido una atención en estos últimos muy escasa en términos de planificación, de evaluación de impactos. O sea, no tiene directamente muchos estudios enfocados en ello. Las actividades vinculadas al transporte dentro y en entornos urbanos constituyen una de las principales fuentes de contaminación del suelo. No solo no hay que enfocarnos solamente por las emisiones, ¿no? De los motores de combustión que alcanzan suelos ubicados a más de 100 metros de distancia. Como ya he indicado, ¿no? O sea, el humo a veces negro de los motores de combustión son transportados por el aire y viajan y caen sobre un tipo de suelo, ¿no? Y bueno, contaminan ese tipo de suelo. Derrames de petróleo, sino también por las actividades ¿no? los cambios generados resultantes directamente de esto. Tenemos también la generación y eliminación de desechos y aguas residuales, ¿no? Estas aguas negras, ¿ven? También son llamadas aguas negras, donde están llevando muchos contaminantes. A medida que aumenta lo que es la población actualmente, también aumenta la generación de desechos. En los países que son desarrollados o en desarrollo y también en los subdesarrollados, ¿no? Las altas tasas de crecimiento de la población, el aumento de lo que es la producción de desechos y lodos, y esto si le sumamos, ¿no? La combinada o lo combinamos con la falta de servicios municipales a cargo del manejo de desechos, crean una situación horripilante, ¿no? Una situación peligrosa para nosotros. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, se estimó que la producción global de desechos sólidos municipales, aproximadamente 1.300 millones de toneladas por año en el 2012, los cuales varían en 0.50, 0.45 kilogramos por persona.
¿no? En lo que es África, por ejemplo, a 2 kilogramos por habitante. Entonces, vemos que solo por persona, por día, por ejemplo, 2 kilogramos. Ahora, si esto sumamos al año, y esto es la población directamente que tiene este país o este continente, vemos cuánto tipo de tipo de desechos está generando, ¿no? Es algo muy perjudicial para nosotros. Por ejemplo, si nos proyectamos a un futuro, se espera que la producción de desechos aumente 2.200 millones de toneladas para ya más o menos el año 2025. O sea, cada vez se va a hacer más incontrolable, ¿no? El ver ese tipo de contaminantes, cada vez se va a contaminar más. Por ello que a veces no tomamos conciencia de ello. La eliminación de desechos municipales, por ejemplo, en vertederos, y la incineración son las formas más comunes de manejar los desechos. Hoy en día son las más comunes, pero también hay situaciones donde podemos manejarlas de diferentes formas, ¿no? Tratando estos tipos de aguas. Bueno, tenemos las actividades agrícolas y ganaderas, otro tipo de contaminante por el ser humano, ¿no? Las diferentes fuentes agrícolas de contaminantes del suelo incluyen productos agroquímicos como fertilizantes, estiércol de animal, plaguicidas. Hay también llamados los metales traza, que están contenidos en estos agroquímicos, y estos contienen, ¿no?, metales como cadmio, plomo, mercurio, cobre. También se consideran contaminantes del suelo, ya que pueden perjudicar el metabolismo de las plantas, disminuir la productividad de los cultivos. Las fuentes de agua utilizadas para el riego también pueden causar contaminación del suelo. Si por ejemplo riegan con aguas residuales, con este tipo de aguas, si comienzan a regar lo que son la agricultura, de hecho que va a traer contaminantes. ¿Y cómo es, no? Por ejemplo, riegan con ese tipo de agua lo que es el suelo, crece lo que es, por ejemplo, no sé, zanahoria. ¿Ustedes creen que esa zanahoria va a estar libre de contaminantes? No, esa zanahoria llega a tu casa y está contaminada. Y si tú la comes, te vas a enfermar. O sea, ven cómo perjudica también a la salud. Entonces, y las aguas residuales, ¿no? Tanto agrícolas, industriales o urbanas. El exceso de lo que es el nitrógeno y los metales pesados no solo son una fuente de contaminación del suelo, sino que también además suponen una amenaza en la seguridad, como ya indicaba, alimentaria, en la calidad del agua, en la salud humana, cuando entran en la cadena alimentaria, ¿no? Como ya indicaba, ¿no? Entran a la cadena alimentaria, cuando se contamina por el agua sale en alimento y el alimento llega a nuestras mesas. Acá tenemos los impactos de la contaminación del suelo en la cadena alimentaria y servicios ecosistémicos. Si nos enfocamos directamente en la población mundial, que según las predicciones supera aproximadamente, ¿no?, 9.000 millones de habitantes. Para el 2050 requerirá el abasto de alimentos y agua suficientes y de buena calidad. Si nos enfocamos ya hacia un futuro, como indicó, para el año aproximadamente 2050, la producción de alimentos se incrementará 70% en casi todo el mundo y 100% en los países en desarrollo. En comparación, si comparamos estos niveles desde el año 2009, ¿no? Las proyecciones más recientes
indican que la producción mundial de alimentos crecerá entre 60% y para el 2050, de acuerdo con su escenario, como ya indicamos de referencia, lo que según datos o información que están actualizadas representa un ajuste a la baja con respecto al incremento del 70% proyectos para el mismo periodo, ¿no? Es por ello que, bueno, vemos, ¿no? Cómo puede afectar directamente estos contaminantes al suelo y a la vez afectar a lo que es la cadena alimentaria, ¿no? Riesgos para la salud asociados a lo que es la contaminación del suelo, vías de exposición de los seres humanos a los contaminantes del suelo y sus efectos en la salud humana. Bueno, los principales contaminantes relacionados con el uso industrial, extractivo, urbano y agrícola del suelo se tratan ampliamente, ¿no? Ya hemos tratado ampliamente, ¿no? Indicando algunos ejemplos. Eh, los contaminantes del suelo más pertinentes para lo que es la salud humana y tiene, como ya indicamos, respectivos riesgos, ¿no? La vida de exposición humana a un contaminante del suelo varía dependiendo del propio contaminante, de las condiciones y actividades en un emplazamiento concreto, por ejemplo. Si hablamos en forma general, las personas pueden quedar expuestas a los contaminantes del suelo por medio de ingestión, como ya indicábamos, o consumo de plantas o animales que han acumulado grandes cantidades de estos contaminantes. A través de la exposición cutánea, por ejemplo, este niño, si se topa con este suelo que está contaminado, también puede enfermarse, puede tener daños en la salud. Y esto no solamente sucede, por ejemplo, en suelos que son alejados, ¿no? A veces hay un último estudio que no sé si conocerán Campo de Marte, es uno de los parques que tiene alto contenido de plomo. Entonces, y hay muchas personas que van a parques, o el parque, el que está en Miraflores, el parque Kennedy también ha sido uno de los estudios que ha causado impacto, ya que contiene metales pesados. Entonces, ya hay varios niños jugando en ese tipo de parques, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia ante ello también. Los seres humanos también pueden resultar afectados, ¿no? A consecuencia de la contaminación secundaria o de fuentes de agua o de la exposición de contaminantes atmosféricos. En algunas situaciones el suelo desempeña lo que es un importante papel como fuente de contaminación de estos dos procesos, ¿no? ¿Cómo evitar la contaminación del suelo? Vamos a tomar algunas soluciones y algunos consejos, ¿no? Por parte de nosotros, por parte, no sé, nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, frenar la deforestación es una opción muy beneficiosa, ¿no? Una acción importante para evitar lo que es la contaminación de la tierra. Es ayudar a reducir, ¿no? Lo que es el máximo de la deforestación para conseguir que solo se talen árboles cuando es realmente necesario y no por conseguir una mayor parte o una mayor oferta en un mercado ya saturado. Puesto que ello estamos dejando áreas enteras del mundo sin vegetación, ¿no? Como vemos en la imagen. Y esta imagen me gustó mucho porque muestra dos pulmones y en realidad es esto, ¿no? Son los pulmones de la Tierra. Y a veces el ser humano solamente busca destruirlo. O tener, por ejemplo, jardines y huertos en nuestras casas, ¿no? Por lo mismo comentado sobre la forestación, si tienes la posibilidad de en tu casa tener un jardín, huerto, hazlo. También es importante promover lo que es la administración, como los ayuntamientos se creen zonas verdes, jardines, huertos urbanos. Y así se trata, ¿no? El uso adecuado de la tierra ayudará, no sé, a evitar que ésta se contamine. Y eliminar también en cierto grado lo que es los contaminantes que ya pueden estar en ellas mismas.
tenemos el uso de biofertilizantes, ¿no? Si tienes un huerto o jardín, como ya hablábamos antes, no uses, disculpa, fertilizantes, abonos o incluso plaguicidas, pero que estos sean naturales, que no contengan sulfatos o otros químicos, ¿no? Agresivos con la tierra. La vegetación, los animales y todo el entorno, pudiendo ser tóxicos, también pueden ser, podemos también evitarlo, ¿no? Por ejemplo, un fertilizante puede ser lo que es, ¿no? Si trabajamos con residuos orgánicos, podemos hacer nuestro propio fertilizante, como el compostaje, ¿no? Unos fertilizantes más económicos y que tienen, se llevan bien con la tierra, ¿no? Con el ambiente. Evitar aguas contaminadas, no regar las plantas, directamente no regar las plantas con aguas contaminadas. Usa siempre agua limpia para evitar vertidos contaminantes a la tierra. Si recoges el agua de la lluvia, que es una práctica ecológica muy habitual últimamente, asegúrate de que no sea agua de lluvia ácida. Dirán cómo me puedo fijar en eso, ¿no? Bueno, la lluvia ácida tiene un pH un poco elevado, o sea, ácido. Y si ustedes ríen con esa planta, con ese tipo de agua, van a matar a sus plantas y van a contaminar el proceso. Consumir productos agrícolas orgánicos y ecológicos, también muy importante para evitar lo que es la contaminación del suelo o de la tierra, que es el consumir, ¿no? Productos locales de producción ecológica y orgánica. Y aparte de esto de ayudar a lo que es la economía y a las personas del lugar, supone una reducción de los que son los contaminantes tanto, y ayudaríamos, ¿no? Tanto a los contaminantes atmosféricos, del agua y del suelo. Ayudar a limpiar zonas afectadas, también. Cuando un terreno empieza a estar contaminado, es vital que ayudemos a frenar el origen de la contaminación y a limpiar la zona, así como eh, en casos ya sea un terreno, por ejemplo, ya muy contaminado, actuemos, seamos solidarios nosotros mismos, ¿no? De la misma forma para que no siga empeorando lo que es este tipo de zona y se vaya solucionando. Y podemos, por ejemplo, ¿cómo podemos tenemos la contaminación, cómo evitar la contaminación del suelo? También tenemos lo que son reduce, reutiliza y recicla. Esto lo han visto muchas veces, ¿no? En la calle y todo ello. Pero también es bueno reducir, ¿no? Hay que acordarse de las 3 R. Estos son las 3 R de la ecología y empezar a reducir, ¿no? La cantidad de materiales, bienes consumidos. Debemos nosotros mismos responsabilizarnos y solo consumir lo necesario para no desperdiciar, porque los desperdicios, residuos contaminan y aceleran lo que es el desgaste directamente del planeta. Así empieza, ¿no? Por reducir, ahorrar energía, materiales, alimentos y otros productos. Reutiliza, ¿no? La siguiente R es reutilizar. Es importante que cada producto que tengamos a mano lo usemos todo lo posible, ¿no? Si hay una silla rota, lo reparemos y que se vuelva a utilizar, ¿no? Alargando así su vida útil, por ejemplo, y utilizando al máximo. Esto reduce enormemente el consumo y el mal gasto de los recursos. Y por último tenemos reciclar. Es la última R. Nos va a recordar que hay que reciclar los materiales cuando ya no podemos reutilizarlos más. De esta forma se van a tratar lo que son en las plantas, se tratarán, ¿no? En las plantas, o sea, en sitios adecuados, industrializados, el tipo de reciclaje. Y este material que nosotros reciclamos le dan una segunda vida. Volverá a su estado básico para volver a fabricar otros productos nuevos, al que lo volveremos a dar al máximo el uso.
Con estos tres, con estos tres primeros pasos se disminuye considerablemente lo que es la contaminación del suelo. Y es algo que nosotros podemos hacerlo, ¿no? No es algo wow que, bueno, no, yo no puedo hacerlo, no, es muy complicado para mí. Entonces, no sé, a tomar conciencia, ¿no? De este tipo de recursos que a veces muy pocas charlas he visto de la contaminación del suelo y todo ello. Y es un recurso que nos ayuda mucho a nosotros. Y así podemos evitar lo que es la contaminación y dañar nuestra salud. Bueno, en tal caso eso sería todo, toda la charla. Muchas gracias por estar presentes, por escucharme. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me la pueden hacer saber. De igual forma también le voy a estar dejando lo que es en lo que son los mensajes sobre para que puedan inscribirse y le puedan dar lo que es su certificado y pueden indicar también qué les pareció la charla, si quieren escuchar algunos temas adicionales a los que les estoy mencionando, a los que ya he hablado, para que ustedes puedan indicarnos todo ello y también calificar la charla. Si tienen alguna pregunta, los escucho mientras voy buscando lo que es el link para pasárselo. Bueno, acá encontré lo que es el link. Ahí pueden inscribirse y ahí le van a también brindar lo que es el certificado de la charla que han escuchado. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna consulta ni pregunta, eso sería todo de mi parte. Les vuelvo a agradecer por la participación a cada uno. Hasta luego.